¿Para qué sirven los modelos de probabilidad en psicología? La psicología, como ciencia que es, utiliza de una u otra forma las matemáticas en sus estudios. Para que la psicología pueda eventualmente predecir y o influir en la conducta, es fundamental que los datos obtenidos a través de la investigación puedan generalizarse, y esto permitirá hacer inferencias sobre un comportamiento, acción o situación con un nivel de certeza adecuado. Y dado que la psicología estudia procesos mentales y conductas que pueden variar de persona a persona, la probabilidad ayuda a determinar patrones y tomar decisiones fundamentadas. La probabilidad y la estadística cumplen una doble función. Por un lado, facilitan la recolección, interpretación y generalización de datos y por otro, permiten hacer predicciones sobre eventos futuros. Esto se ve en el uso de métodos como las encuestas, los estudios correlacionales y los estudios de caso en la investigación. Las encuestas sirven para obtener información de una muestra de una población, mientras que los estudios correlacionales exploran la relación entre dos variables. Finalmente, los estudios de caso permiten analizar un individuo o una situación con un alto nivel de detalle. Muchos experimentos en psicología utilizan la estadística y la probabilidad para analizar los resultados y determinar si un efecto observado es real o simplemente ocurrió por azar. Por ejemplo, un estudio evalúa si una nueva terapia ayuda a reducir la depresión. Si los resultados muestran que el 80% de los pacientes mejoraron, los modelos de probabilidad permiten calcular si este efecto es estadísticamente significativo o si podría haber ocurrido por una casualidad. Al final, lo que se busca con la probabilidad desde un punto de vista científico será la predictibilidad de un acontecimiento, por lo cual los modelos de probabilidad son herramientas fundamentales en psicología porque permiten analizar datos, hacer predicciones y tomar decisiones informadas y ayudan a responder preguntas como ¿este tratamiento realmente funciona o es efecto del azar? ¿Qué tan probable es que un paciente recaiga en su trastorno? ¿Cuántas personas responderán positivamente a una terapia? En resumen, la probabilidad nos ayuda a entender mejor la mente humana y a tomar decisiones basadas en datos en lugar de suposiciones. Ahora, ¿qué es la distribución binomial? Es un modelo que nos dice la probabilidad de que ocurra un cierto número de éxitos en una serie de intentos cuando cada intento tiene solo dos posibles resultados, éxito o fracaso. La distribución binomial es un modelo probabilístico discreto que se usa cuando un experimento cumple con las siguientes condiciones. Cada ensayo tiene solo dos posibles resultados, éxito o fracaso. Los ensayos son independientes, es decir, el resultado de un ensayo no afecta a los demás, y la probabilidad de éxito es constante en todos los ensayos, y hay un número fijo de ensayos. La función de probabilidad de la distribución binomial está dada por la siguiente fórmula, donde n es el número total de ensayos, k es el número de éxitos deseados, p es la probabilidad de éxito en cada ensayo y nk es el número de formas en que pueden ocurrir k éxitos en n ensayos. Un ejemplo simple es, imagina que tienes una moneda y la lanzas 5 veces. Si llamamos éxito a obtener cara y sabemos que la probabilidad de obtener cara en un solo lanzamiento es 50%, la distribución binomial nos puede ayudar a calcular cosas como la probabilidad de obtener exactamente 3 caras en 5 lanzamientos o cuál es la probabilidad de obtener al menos 4 caras. Un ejemplo de distribución binomial en psicología sería, por ejemplo, en un estudio sobre la eficacia de un programa para dejar de fumar. Si un psicólogo quiere evaluar un nuevo programa de terapia para ayudar personas a dejar de fumar y él sabe por estudios previos que sin tratamiento solo el 30% de los fumadores dejan el hábito en un periodo de 6 meses. Ahora aplica el programa a 12 personas y quiere calcular la probabilidad de que exactamente 8 de ellas dejen de fumar. Dado que cada persona tiene dos posibles resultados, éxito, deja de fumar, fracaso, no deja de fumar, y la probabilidad de éxito es constante, podemos usar la distribución binomial. Ahora, la distribución normal es un modelo matemático que describe cómo se distribuyen muchos fenómenos en la naturaleza y en la psicología. Tiene forma de campana y es simétrica, lo que significa que la mayoría de los valores están cerca del promedio y hay menos valores extremos.
Las características clave de la distribución normal es que tiene forma de campana y es simétrica. La mitad de los datos están a la derecha de la media y la otra mitad a la izquierda. Y la media, la mediana y la moda son iguales, lo cual significa que la mayoría de los datos están cerca del promedio y se puede estandarizar. Cualquier dato puede convertirse en una puntuación Z que indica cuántas desviaciones estándar está de la media. Un ejemplo simple sería si medimos la altura de 1000 personas y la mayoría están cerca de la estatura promedio, por ejemplo, unos 70 metros, mientras que habrá pocas personas muy altas, más de 2 metros, o muy bajas, menos de unos 50 metros. Eso se puede ejemplificar en la campana o en, por ejemplo, en psicología, supongamos que queremos estudiar los niveles de ansiedad en una población, aplicamos un test de ansiedad a 500 personas, los resultados se distribuyen en una curva de campana, puesto que la mayoría de las personas tienen un nivel de ansiedad promedio, algunas tienen niveles muy bajos y otras tienen niveles muy altos. Hola, buen día. Mi nombre es Ilka Rivera. Yo les voy a platicar un poquito sobre lo que es la contrastación de hipótesis. Para abordar este tema, también vamos a mencionar lo que es una hipótesis nula, lo que es una hipótesis alternativa y el nivel de significancia. Esto lo vamos a encontrar en las siguientes diapositivas. Bueno, un contraste de hipótesis es un conjunto de reglas que se usan para tomar una decisión acerca de una hipótesis, ya sea que ésta sea falsa o no, con base a una probabilidad. El punto de partida es plantear la hipótesis sobre la que se tomará la decisión. Esta hipótesis será una afirmación acerca de las características de la población que estamos estudiando. Generalmente esta hipótesis es un parámetro o algo que hace referencia a un parámetro, ¿no?, de la población que estamos estudiando. La decisión sobre la hipótesis solo puede ser de dos tipos. Esta o se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza. Esto con base a evaluar los datos de la muestra seleccionada de la población de estudio. Si la información de los datos es compatible con lo planteado en la hipótesis, entonces esta no se puede rechazar. Sin embargo, la hipótesis quedará refutada si la información apunta hacia otra idea. La hipótesis sobre la que se decide ha de ser una hipótesis nula, en el sentido de que no hay cambio o efecto respecto a una situación aceptada. Un aforismo del derecho dice: lo normal se entiende que está probado, lo anormal se prueba. En el mundo académico se prueba lo anormal refutando la hipótesis nula. Por eso, si se pone en duda el comportamiento de una moneda, la hipótesis nula ha de afirmar que la moneda no está trucada. Acompañando la hipótesis nula, también se define una hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa será la afirmación que se adoptará en caso de rechazar la hipótesis nula. En el ejemplo que dimos de la moneda sería declarar la moneda está trucada. Después de plantear la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, se selecciona un nivel de significancia, el cual se refiere a la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera, a lo que se le denomina un error de tipo 1. Esta probabilidad generalmente se denota como alfa, que puede ser, por ejemplo, del 5%. La relación entre el nivel de significancia y el azar. Estos están relacionados en el contexto de la inferencia estadística y especialmente en la toma de decisiones, ya que el nivel de significancia establece el paso para determinar si los resultados de una prueba estadística son debidos al azar o no. Como se explicó anteriormente, el nivel de significancia o nivel alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es verdadera. Entonces, esto quiere decir que se refiere a la
probabilidad de que un resultado sea debido al azar, en lugar de una relación real entre las variables que se están estudiando. La probabilidad de que un evento ocurra oscila entre 0 y 1, donde 0 implica la imposibilidad de ocurrencia y 1 la certeza de que el fenómeno ocurra. Por conveniencia estadística, el límite que separa lo posible de lo no posible es 5 en 100, es decir, que se acepta el 5% de posibilidad de equivocación para rechazar la hipótesis nula siendo verdadera, y que esta equivocación sea debida al azar. Esto representado en valores de probabilidad se expresa como P, que es igual a 0.05. Por ejemplo, si se establece un nivel de significancia de 0.05, esto significa que hay una probabilidad del 5% de que los resultados sean debidos al azar, en lugar de una relación real. Por ejemplo, el área dentro de la curva que se muestra en la imagen es la probabilidad que tienen los datos de ser obtenidos mediante los datos de la investigación y no debidos al azar. Así pues, cuando se obtiene un valor de P menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se concluye que los datos son significativos, es decir, que no son debidos al azar. Por lo tanto, se apoya la diferencia entre variables. Ejemplo de efectividad de un programa de reducción del estrés. Un investigador desea evaluar la efectividad de un programa de reducción del estrés y para ello mide el nivel de estrés en los participantes antes y después del programa. Si se establece un nivel de significancia de 0.05 y se encuentra una reducción significativa en el nivel de estrés después del programa, se puede concluir que dicho programa es efectivo. Sin embargo, si la probabilidad de obtener esta reducción debido al azar es mayor que 0.05, no se puede concluir que el programa sea efectivo. Así pues, el nivel de significancia es una medida de la probabilidad de que un resultado sea debido al azar y se utiliza para determinar si los resultados de una prueba estadística son significativos o no. Variable aleatoria. De acuerdo con Silva, la variable aleatoria se define con base en los términos de función, que es el conjunto de pares ordenados en donde no se repite el primer elemento, y el espacio muestral, entendiéndose este como el conjunto de resultados posibles que se pueden dar en el experimento. Tenemos pues dos tipos de variables aleatorias, la discreta y la continua. La variable aleatoria discreta es aquella que solo puede tomar números reales, siendo esta de forma finita, es decir, toma números de forma finita. Y este tipo de variable se utiliza en la distribución binomial. La variable aleatoria continua, bueno, en esta existe un valor potencialmente observable entre dos valores y es una numeración infinita, lo contrario a la discreta. Asimismo, se utiliza en la distribución normal. La variable aleatoria discreta podríamos retomar el ejemplo del nivel de aprovechamiento de los niños. Este se tabula o se registra en una tabla y así se registra el número de alumnos de acuerdo al nivel de aprovechamiento, que puede ser de 6, 7, 8, 9 o 10. Por ejemplo, tenemos que en el primer grado hay 15 alumnos con nivel de aprovechamiento de 10, 156 alumnos con un nivel de aprovechamiento de 8, 12 alumnos con un nivel de aprovechamiento de 6. Y así sucesivamente se tabula en el segundo, en el tercero. Y aquí también tenemos el número de resultados de los alumnos que se tomaron en cuenta para este registro y esta tabulación. Posteriormente, estos resultados se utilizarán para la distribución probabilística binomial.
Se observa entonces que se tiene como característica números reales y finitos, además que se pueden tabular. Números como la edad, el número de personas, número de conversaciones, número de presentación, de conducta, por ejemplo, las frecuencias. Retomando un dato para psicología, podemos tomar el ejemplo de el señor con depresión que en una reunión con sus excompañeros de escuela secundaria se hace el conteo del número de conversaciones que tiene el señor al interactuar con sus compañeros. Se observa que el número de conversaciones puede ser de 0 a n número de conversaciones. Al contar el número de conversaciones que tuvo la persona en la reunión, se estaría haciendo entonces el tipo de variable aleatoria discreta. Sin embargo, en esta misma conversación o número de conversaciones, se puede utilizar un instrumento para medir la duración de cada una de las conversaciones. Y aquí se estaría hablando entonces de una variable aleatoria continua, donde el instrumento que se utiliza es un cronómetro para poder medir la duración de cada una de estas conversaciones. Pues bien, entonces, en una variable aleatoria continua, se miden datos como la duración de la conducta, toma de tiempo, medición de peso, distancia, velocidad, etc. Por ejemplo, para conocer el nivel de efectividad de adherencia de tratamiento en una persona con diabetes, se tomaría el peso de la persona antes de iniciar, durante y al finalizar el tratamiento. Y de esta manera, con el peso, observar si se están dando cambios de los hábitos y este se vea reflejado en el peso que sea más saludable. Pero, por ejemplo, si ahora contamos la ingesta de panes en el día que se come la persona y tenemos el registro de los que se come antes de iniciar el tratamiento, que podrían ser de 0 panes a 6 panes, por ejemplo, entonces estamos hablando nuevamente de variables aleatorias discretas. Y esto sería todo. Muchísimas gracias por escucharnos.